Cuando la presidenta de nuestra asociación de vecinos, Karen, nos multó absurdamente por estacionar en nuestra propia cochera, no tenía idea de que mi padre era el banquero que estaba evaluando su solicitud de préstamo millonario. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una presidenta autoritaria se mete con la familia equivocada? Miré el papel rosa chillón pegado al limpiaparabrisas y sentí el estómago caer como una piedra. Multa de 150, infracción de cochera, decía en letras grandes y negras. ¿Qué? Esa era nuestra cochera. La fiesta de graduación de mi hermana Jenny había terminado tarde la noche anterior. Algunos familiares todavía estaban allí dormidos, y sus autos estaban correctamente estacionados en nuestra propiedad. Arranqué el papel y entré a casa furiosa. Papá estaba en la cocina preparando café cuando me vio con la cara roja de rabia. ¿Qué pasa, Lucía?, me preguntó, dejando la cafetera. Esto pasa, respondí, agitando el papel en el aire. Karen nos ha multado por estacionar en nuestra propia cochera. Dice que violamos las normas de la asociación porque hay más de 3 autos. Mi padre tomó el papel, lo leyó detenidamente y luego lo dejó sobre la mesa. Su expresión cambió de confusión a irritación. Esto es absurdo. No existe tal regla en los estatutos. Lo sé porque los leí completamente antes de comprar esta casa. Te lo dije, esa mujer lleva meses haciendo esto. A los Rodríguez les multó por tener flores de color incorrecto. A la señora Martínez por colgar la ropa en su patio trasero. Su propio patio trasero. Desde que nos mudamos al fraccionamiento Las Flores hace 6 meses, Karen había convertido la asociación de vecinos en su pequeño reino. Era una mujer de unos 50 años, cabello teñido de rubio con raíces oscuras, siempre vestida como si fuera a una reunión importante, aunque solo saliera a revisar que los cestos de basura estuvieran correctamente colocados. Esta vez se pasó, continuó papá, sirviéndose una taza de café. ¿Sabes qué es lo más irónico? Esta misma Karen tiene una cita conmigo mañana en el banco. Lo miré sorprendida. Mi padre era director de préstamos en el Banco Nacional, y por su expresión, supe que esto era importante. Karen Salgado está solicitando un préstamo bastante grande para un proyecto inmobiliario. Algo así como $3 millones, explicó mientras sorbía su café. ¿3 millones? ¿Para qué necesita tanto dinero?, pregunté asombrada. Quiere construir un conjunto de apartamentos de lujo en la zona este. Según ella, será un gran negocio. Mi padre dejó la taza y sonrió levemente. Curiosamente, parte de su plan de negocios menciona lo bien que maneja nuestra asociación de vecinos como prueba de sus capacidades administrativas. En ese momento, mi hermana Jenny bajó las escaleras, todavía en pijama. ¿De qué hablan? Le mostré la multa y puso los ojos en blanco. Esa mujer está loca. La semana pasada le dijo a Miguel que su césped estaba 2 centímetros más alto de lo permitido y lo amenazó con una multa. Mi padre nos miró a ambas, pensativo. ¿Saben qué? Creo que es hora de que Karen aprenda una lección sobre el poder y cómo usarlo correctamente. Esa tarde, organizamos una pequeña reunión con algunos vecinos afectados por las arbitrariedades de Karen. La sala de nuestra casa se llenó rápidamente. Estaban los Rodríguez, la señora Martínez, don Felipe, a quien había multado por el color incorrecto de sus cortinas, y varios más. Todos tenían historias similares. Nos multó por hacer una barbacoa un domingo. ¡Un domingo!, dijo el señor Rodríguez, visiblemente molesto. A mí me envió una carta amenazante porque mi hijo practicaba piano después de las 6 de la tarde, añadió la señora Fernández. Mi padre escuchó atentamente cada historia, tomando notas. No era solo una cuestión de multas injustas, era un abuso sistemático de poder. Karen había convertido lo que debería ser una asociación para mejorar la convivencia en un régimen de terror. Les propongo algo, dijo finalmente mi padre. Vamos a documentar cada una de estas infracciones. Necesito copias de todas las multas, cartas, emails, cualquier comunicación que hayan recibido de Karen en calidad de presidenta. ¿Qué planeas hacer?, preguntó don Felipe, ajustándose los lentes. Digamos que tengo una reunión de negocios con ella mañana, y creo que podría interesarle saber que su comportamiento está siendo observado más de cerca de lo que imagina. Mientras los vecinos se comprometían a traer su documentación, sentí una mezcla de nerviosismo y expectación. Por primera vez en meses, veía esperanza en los rostros de nuestros vecinos. Karen había abusado de su poder por demasiado tiempo, pero quizás estaba a punto de descubrir que había jugado sus cartas con la familia equivocada. Esa noche, mientras ayudaba a mi padre a ordenar toda la documentación que habían traído los vecinos, me impresionó ver la magnitud del problema.
No eran solo quejas aisladas, estábamos frente a un patrón sistemático de abuso. «Mira esto, papá», dije, mostrándole un documento. Karen modificó los estatutos de la asociación sin someter los cambios a votación. Según el testimonio de la señora Martínez, simplemente los cambió y comenzó a aplicarlos. Mi padre revisó el papel y frunció el ceño. «Esto es completamente ilegal. Los estatutos solo pueden modificarse con el voto mayoritario de los miembros». Continuamos revisando documentos hasta altas horas de la noche. Encontramos que Karen había creado un fondo de emergencia, que nadie sabía exactamente cómo se utilizaba. Las cuotas de la asociación habían aumentado 3 veces en 2 años sin justificación clara. Y lo peor, las multas recaudadas no aparecían en ningún registro oficial. «Papá, ¿crees que esté malversando fondos?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «No lo sé, Lucía, pero lo que sí sé es que mañana tendré una conversación muy interesante con ella». A la mañana siguiente, mi padre se preparó meticulosamente para su reunión. Lo ayudé a organizar una carpeta con la evidencia más contundente: modificaciones ilegales de los estatutos, multas arbitrarias y la falta de transparencia en el manejo de los fondos. «¿Estás nervioso?», le pregunté mientras se ajustaba la corbata. «No», respondió con una sonrisa tranquila. «En mi trabajo evalúo el carácter de las personas todos los días. Karen está a punto de descubrir que el carácter cuenta tanto como los números en una solicitud de préstamo». Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de mi padre. «Reunión terminada. Te cuento en casa». La espera fue interminable. Cuando finalmente regresó, toda la familia se reunió en la sala para escuchar qué había sucedido. «Karen llegó puntual, vestida para impresionar», comenzó mi padre. «Se sorprendió al verme. Aparentemente no había hecho la conexión entre el señor González del banco y la familia González del fraccionamiento». «¿Y qué pasó?», preguntó impaciente mi hermana Jenny. «Primero revisamos su propuesta de préstamo. Debo admitir que estaba bien preparada desde el punto de vista financiero. Luego, cuando parecía que todo iba viento en popa, saqué la multa que nos puso ayer». Mi madre, que había permanecido callada hasta entonces, exclamó: «¡No lo hiciste!». «Oh, sí que lo hice», respondió mi padre con una sonrisa. Deberían haber visto su cara. Pasó del triunfo a la confusión en segundos. Le pregunté si conocía la dirección de la infracción, y cuando se dio cuenta de que era nuestra casa, intentó justificarse diciendo que las reglas aplican para todos. «¿Y qué le dijiste?», pregunté, casi sin respirar. Le dije que estaba completamente de acuerdo. Las reglas aplican para todos, incluida ella. Entonces saqué la carpeta con toda la documentación que recopilamos. Según mi padre, Karen pasó por todas las fases del pánico mientras él presentaba metódicamente cada evidencia. Primero negación, luego ira, después intentó negociar, y finalmente quedó en silencio. «No puedes usar tu posición en el banco para vengarte por asuntos personales», había dicho ella, desesperada. «No estoy mezclando las cosas, señora Salgado», le había respondido mi padre. «Estoy evaluando su carácter como solicitante de préstamo. Alguien que abusa de su poder en una pequeña asociación de vecinos. ¿Qué no haría con $3 millones? La historia de mi padre nos dejó a todos boquiabiertos. No era solo una cuestión de venganza, era justicia». «¿Y el préstamo?», preguntó mi madre. Le dije que necesitaría revisar más a fondo su solicitud, pero que no se veía prometedor dado lo que habíamos descubierto sobre su gestión en la asociación. Esa noche, mientras cenábamos, el timbre sonó. Era Karen, con una expresión que nunca le había visto antes: humildad. «Señor González, ¿podemos hablar?», preguntó cuando mi padre abrió la puerta. Mi padre nos miró y luego a ella. «Por supuesto, pase». Karen entró a nuestra sala, visiblemente incómoda. Nos saludó a todos con un gesto tímido, tan diferente de su habitual pose autoritaria. «He venido a disculparme», comenzó, con voz temblorosa. «Reconozco que he sido excesivamente estricta en mi papel como presidenta». Mi padre la invitó a sentarse, manteniendo una expresión neutral. «¿Qué la hizo cambiar de opinión?». «Nuestra reunión de hoy me hizo darme cuenta de algunas cosas», respondió ella, evitando nuestras miradas. «Necesito ese préstamo, señor González. Mi esposo perdió su trabajo hace 6 meses y hemos estado viviendo de nuestros ahorros. Este proyecto inmobiliario es nuestra última oportunidad». La revelación nos sorprendió a todos. De repente, el comportamiento tiránico de Karen adquiría un nuevo contexto. No justificaba sus acciones, pero al menos las explicaba parcialmente. «Entiendo su situación», dijo mi padre después de un momento. «Pero eso no excusa el abuso de poder. Como presidenta, su deber es servir a la comunidad, no aterrorizarla».
Karen asintió lentamente. Lo sé, y estoy dispuesta a hacer cambios. Renunciaré como presidenta si es necesario. Esa noche, después de que Karen se fue con la promesa de convocar una reunión extraordinaria de la asociación, mi padre nos explicó su perspectiva. A veces, las personas que más desesperadamente aferran el poder son las que más vulnerables se sienten en otras áreas de su vida, reflexionó. Eso no excusa el comportamiento de Karen, pero nos recuerda que detrás de cada tirano hay un ser humano con sus propias luchas. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad en el fraccionamiento. Karen cumplió su palabra y convocó una reunión donde públicamente se disculpó por su gestión. Propuso la anulación de todas las multas injustas y sugirió una auditoría completa de las finanzas de la asociación. Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a perdonar y olvidar tan fácilmente. Durante la reunión, varios vecinos exigieron su renuncia inmediata. «Has convertido nuestra comunidad en un infierno», gritó el señor Rodríguez. «Mi hija tiene miedo de jugar en nuestro propio jardín por temor a tus multas», añadió otra vecina. Karen permaneció estoicamente de pie, aceptando cada recriminación. Cuando todos terminaron de hablar, anunció su renuncia oficial como presidenta. «He abusado de la confianza que depositaron en mí», admitió. «Es justo que dé un paso al lado». Lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que sucedería después, cuando la verdadera naturaleza del esposo de Karen y sus negocios salieran a la luz. 2 días después de la dramática renuncia de Karen, recibimos una visita inesperada. Era domingo por la mañana y estábamos desayunando cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Roberto Salgado, el esposo de Karen, un hombre alto y delgado que rara vez se dejaba ver en el fraccionamiento. «Buenos días, Lucía. ¿Está tu padre?», preguntó con voz tensa. Tenía ojeras prominentes y parecía no haber dormido bien en días. Llamé a mi padre y los dejé hablando en el estudio. Media hora después, papá salió con una expresión grave. «¿Qué quería?», preguntó mi madre, preocupada por su semblante. «La situación es más complicada de lo que pensamos», respondió papá, sentándose pesadamente. Roberto vino a suplicarme que reconsiderara el préstamo. Según él, no solo perdió su trabajo, está endeudado hasta el cuello con personas peligrosas. «¿Qué tipo de personas?», preguntó Jenny. «Prestamistas. Al parecer, Roberto ha estado intentando mantener su negocio de bienes raíces a flote con préstamos no convencionales. El proyecto para el que Karen solicitaba financiamiento era realmente un intento desesperado de saldar esas deudas. La revelación nos dejó atónitos. De repente, el comportamiento autoritario de Karen parecía casi insignificante comparado con lo que estaba en juego. «¿Y qué le dijiste?», pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y recelo. Le dije que el banco no puede aprobar préstamos basados en circunstancias personales, por muy difíciles que sean. Necesitamos garantías, un plan de negocios sólido y, sobre todo, confianza en que el solicitante actuará éticamente. Esa tarde, mientras ayudaba a mi padre a ordenar el garaje, me atreví a preguntar, «¿Crees que estén diciendo la verdad o es otra manipulación?». Papá dejó la caja que estaba moviendo y me miró con seriedad. «Mi instinto me dice que es verdad, Lucía. Llevo 20 años evaluando a personas en situaciones desesperadas». Roberto estaba genuinamente aterrorizado. En los días siguientes, una extraña calma descendió sobre el fraccionamiento. Con la renuncia de Karen, don Felipe, un jubilado respetado por todos, asumió temporalmente la presidencia de la asociación. Las multas arbitrarias cesaron y la gente comenzó a sentirse cómoda en sus propios jardines de nuevo. Sin embargo, notamos algo inquietante. Un auto negro con vidrios polarizados comenzó a pasar lentamente frente a la casa de los Salgado. A veces se estacionaba por horas. Una tarde, mientras regresaba de la universidad, vi a Karen sacando apresuradamente maletas de su casa. Parecía asustada, mirando constantemente sobre su hombro. «Karen, ¿está todo bien?», pregunté, deteniéndome frente a su entrada. Me miró sorprendida, como si no esperara que alguien le dirigiera la palabra después de todo lo sucedido. «Sí, solo estamos reorganizando algunas cosas». Era una mentira evidente, pero decidí no presionar. Al llegar a casa, le conté a mi padre lo que había visto. «Creo que deberías hablar con Roberto de nuevo», sugerí. «Algo no está bien». Mi padre pareció considerar la idea, pero antes de que pudiera decidir, escuchamos un estruendo afuera. Corrimos a la ventana y vimos a Roberto en el suelo, rodeado por 2 hombres de aspecto intimidante que habían salido del mismo auto negro que habíamos estado viendo. «¡Llama a la policía!», gritó mi padre, mientras salía corriendo hacia la escena. Lo que siguió fue como una pesadilla en cámara lenta. Vi a mi padre interponiéndose entre Roberto y los hombres,
hablando con firmeza. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Algunos grabando con sus teléfonos. Finalmente, ante la creciente atención, los hombres retrocedieron, no sin antes decir algo que hizo palidecer a mi padre. Cuando la policía llegó, los agresores ya se habían marchado. Roberto, con un labio partido, se negó a presentar cargos. No es nada, insistió. Un malentendido. Esa noche mi padre reunió a la familia en la sala. La situación es grave, comenzó. Roberto debe $60,000 a un prestamista conocido por sus métodos violentos. Le han dado 48 horas para pagar, bueno, las consecuencias serían serias. ¿Por qué nos involucramos en esto?, preguntó mi hermana. Después de cómo nos trataron. Porque es lo correcto, respondió mi padre con firmeza. Nadie merece vivir bajo amenazas, sin importar sus errores pasados. Mi madre, siempre la voz de la razón, intervino. ¿Y qué propones que hagamos? No podemos darles esa cantidad de dinero. No, pero puedo ayudarles a encontrar una solución legal. El banco no aprobará el préstamo grande que solicitaron, pero podría conseguir uno menor, suficiente para ganar tiempo mientras venden algunas propiedades. No todos estábamos convencidos, especialmente Jenny, quien había sufrido especialmente bajo el régimen de Karen en la asociación. ¿Y si solo están manipulándonos de nuevo? Era una preocupación válida. Decidimos que antes de ofrecer cualquier ayuda, necesitábamos verificar la situación por nuestra cuenta. Al día siguiente, aproveché mis contactos en la Facultad de Derecho donde estudiaba. Mi profesor de finanzas corporativas conocía bien el mundo de los prestamistas en la ciudad. El nombre que me mencionas tiene mala reputación, confirmó después de que le expliqué la situación sin dar detalles específicos. Ha habido denuncias, pero las víctimas suelen retractarse por miedo. Con esta confirmación, mi padre procedió a ayudar a los Salgado. Logró que el banco aprobara un préstamo de emergencia más pequeño, suficiente para que pagaran parte de la deuda y renegociaran el resto. También les puso en contacto con un abogado especializado en casos de extorsión. Una semana después, recibimos otra visita inesperada. Esta vez eran Karen y Roberto juntos, con aspecto cansado pero más tranquilo. «Venimos a agradecerles», dijo Karen, con una humildad que nunca le había visto antes. No teníamos derecho a esperar su ayuda después de cómo nos comportamos. Mi padre les invitó a entrar. Y por primera vez tuvimos una conversación honesta. Roberto explicó cómo su negocio inmobiliario había quebrado durante la crisis económica, llevándolo a una espiral de deudas cada vez más peligrosas. Karen intentó mantener todo a flote, explicó. Su comportamiento en la asociación. No la justifico, pero estaba desesperada por mantener algún tipo de control en su vida cuando todo lo demás se derrumbaba. Karen, con lágrimas en los ojos, añadió. Me convertí en lo que más odiaba. Alguien que abusa del poder para compensar su propia inseguridad. Lo siento mucho. El momento de mayor tensión llegó cuando mi hermana Jenny, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Multaste a mi mejor amiga por tener un árbol de Navidad visible desde la ventana en enero. Ella acababa de perder a su padre y no tenía fuerzas para desmontarlo. ¿Sabes cuánto la hiciste llorar? Karen cerró los ojos, visiblemente afectada. No hay excusa para eso, ninguna. Si pudiera deshacerlo, lo haría. En ese momento, comprendí que estábamos presenciando algo poco común, una verdadera redención, no una disculpa forzada o una estrategia calculada, sino el genuino reconocimiento de los errores propios. La conversación duró horas. Hablamos de la asociación, de cómo reconstruir la confianza y de los pasos que los Salgado estaban tomando para reorganizar sus finanzas éticamente. Antes de irse, Karen nos entregó un sobre. Es mi renuncia oficial y permanente a cualquier cargo en la asociación, junto con un plan para devolver todas las multas indebidas que cobré. Sé que no arregla nada, pero es un comienzo. Esa noche, reflexioné sobre cómo un simple papel rosa en el parabrisas había desencadenado una serie de eventos que transformaron a nuestra comunidad. A veces, enfrentar a un tirano no se trata de venganza, sino de crear una oportunidad para el cambio verdadero. Lo que ninguno de nosotros podía imaginar era que la verdadera prueba para nuestra recién formada alianza estaba a punto de llegar. Cuando los prestamistas decidieran que no estaban satisfechos con el acuerdo parcial y tomaran medidas extremas contra los Salgado, y contra cualquiera que los hubiera ayudado, todo parecía estar mejorando.
Durante las siguientes 2 semanas, nuestra comunidad experimentó una transformación notable. Don Felipe, como presidente interino, organizó una asamblea donde se revocaron todas las reglas arbitrarias que Karen había impuesto. Los vecinos comenzaron a organizar barbacoas y reuniones en sus patios, sin temor a multas absurdas. Incluso se planificó una gran fiesta comunitaria para el fin de semana siguiente. Karen y Roberto mantenían un perfil bajo, pero cumplían con su palabra. Empezaron a devolver el dinero de las multas injustas, y Roberto había conseguido un trabajo modesto en una inmobiliaria local. Parecía que la pesadilla había terminado, hasta que una noche todo cambió. Eran casi las 11 cuando escuchamos un estruendo que sacudió toda la casa. Al principio pensé que era un trueno, pero el cielo estaba despejado. Luego vino otro, y otro más. Eran golpes en nuestra puerta. Mi padre bajó corriendo las escaleras. A través de la mirilla, vio a Karen con el rostro desfigurado por el miedo. «Por favor, ayúdenos», gritó cuando abrimos. «¡Tienen a Roberto!». La hicimos pasar rápidamente. Temblaba tanto que apenas podía hablar coherentemente. Mi madre le trajo un vaso de agua mientras intentábamos calmarla lo suficiente para entender qué sucedía. Llegaron hace media hora. Logró explicar entre sollozos. 3 hombres armados. Dijeron que el acuerdo se cancelaba, que necesitaban todo el dinero ahora. Roberto les explicó que estábamos pagando según lo acordado, pero no les importó. Se lo llevaron diciendo que tenemos 24 horas para reunir el dinero completo o... No necesitó terminar la frase. El terror en sus ojos lo decía todo. ¿Llamaste a la policía?, preguntó mi padre, ya marcando el número en su teléfono. No puedo. El pánico en su voz era palpable. Dijeron que si vemos a la policía, Roberto no regresará. Nos están vigilando. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación. Esto había escalado de un problema vecinal a algo mucho más peligroso. Necesitamos ayuda profesional, decidió mi padre. Tengo un cliente que es exoficial de policía. Ahora trabaja como consultor de seguridad. Lo llamaré. Mientras mi padre hacía la llamada en otra habitación, intenté tranquilizar a Karen. Nunca imaginé encontrarme consolando a la mujer que nos había atormentado durante meses. Pero en ese momento solo veía a una persona aterrorizada por la vida de su esposo. «Van a matarlo, ¿verdad?», preguntó con voz quebrada. Todo por mi estupidez, por nuestra avaricia. Queríamos aparentar una vida que no podíamos permitirnos. Y ahora Roberto pagará el precio. No supe qué responder. Las palabras de consuelo sonaban huecas frente a la gravedad de la situación. Media hora después, un hombre llamado Ernesto llegó a nuestra casa. Era el consultor que mi padre había mencionado. Robusto, de unos 50 años, con mirada penetrante y movimientos calculados. «He tratado con estos tipos antes», dijo después de escuchar la situación. «Su objetivo es el dinero. No quieren complicaciones. Si pueden conseguir el pago sin violencia, lo preferirán». «Pero no tenemos $60,000», respondió Karen desesperada. «Ya les dimos $20,000 la semana pasada. Es todo lo que pudimos conseguir». Ernesto asintió pensativamente. «Hay otra opción. Podemos hacerles creer que tienen el dinero mientras contactamos discretamente a algunos amigos en la policía. Gente que sabe manejar estos casos sin alertar a los vigilantes». El plan que Ernesto propuso era arriesgado pero factible. Utilizaríamos una táctica de distracción. Karen se comunicaría con los secuestradores acordando un punto de intercambio. Mientras tanto, un equipo especial de la policía, vestidos de civil, se posicionaría estratégicamente. ¿Y si descubren la trampa?, preguntó mi madre, visiblemente angustiada. «No lo harán si hacemos esto correctamente», aseguró Ernesto. «He coordinado operaciones similares antes. A pesar del riesgo, era nuestra mejor opción». Karen recibió instrucciones de responder al próximo contacto de los secuestradores, diciendo que había conseguido el dinero gracias a un préstamo de emergencia. No tuvimos que esperar mucho. A las 3 de la mañana, el teléfono de Karen sonó. Todos contuvimos la respiración mientras hablaba, siguiendo el guión que Ernesto le había preparado. Acordaron un intercambio al mediodía siguiente en un centro comercial. «¿Por qué elegirían un lugar tan público?», pregunté después, confundida. «Precisamente porque es público», explicó Ernesto. «Creen que reduce el riesgo de una emboscada. Nadie intentaría nada con tantos testigos. Es predecible». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. Ernesto coordinó con sus contactos en la policía mientras nosotros preparábamos el señuelo. Un maletín con algunos billetes reales encima y papel cortado debajo. Karen practicaba su papel, transformando gradualmente su miedo en determinación.
si algo sale mal. Comenzó mi padre, pero Ernesto lo interrumpió. No saldrá mal. Tenemos experiencia, tenemos un plan, y lo más importante, tenemos el elemento sorpresa. A las 11:30, nos dirigimos al centro comercial. El estómago me daba vueltas de nerviosismo. Mi padre había insistido en que Jenny y yo nos quedáramos en casa, pero me negué rotundamente. También es mi lucha, le dije. Además, necesitarán todos los ojos posibles para vigilar. El centro comercial bullía de actividad normal. Compradores despreocupados, familias, adolescentes riendo. Ninguno sabía que en medio de su rutina diaria se desarrollaba un peligroso rescate. Karen, con el maletín firmemente agarrado, se sentó en una banca cerca de la fuente central, tal como habían indicado. Ernesto y mi padre se posicionaron en una cafetería cercana, aparentando ser clientes habituales. Yo me mezclé entre los compradores, fingiendo interés en las vitrinas mientras observaba todo. Los minutos pasaron con agonizante lentitud. 12:0, 12:05, 12:10. Nada. Comenzaba a temer que hubieran cambiado de planes cuando lo vi. Un hombre de aspecto común, vestido con una chaqueta de cuero y gafas oscuras, se acercó a Karen. Era tan normal. Esperaba a alguien amenazante, pero este hombre podría haber sido cualquier padre de familia. Vi cómo intercambiaban breves palabras. Karen abrió ligeramente el maletín, mostrando su contenido. El hombre asintió, satisfecho. Luego le entregó un papel, presumiblemente con la ubicación de Roberto. Todo parecía ir según lo planeado hasta que Karen cometió un error. En su nerviosismo, dejó caer el maletín. Algunos billetes se desparramaron, revelando el papel cortado debajo. El rostro del hombre cambió instantáneamente. Vi cómo agarraba bruscamente a Karen del brazo. Estaba a punto de intervenir cuando todo estalló en acción. 3 compradores cercanos, los policías encubiertos, se movieron simultáneamente. En segundos, tenían al hombre reducido en el suelo, mientras otros se comunicaban por radio. La gente alrededor comenzó a notar que algo sucedía. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros se alejaron asustados. Los guardias de seguridad del centro comercial corrieron hacia la escena, creando más confusión. En medio del caos, Ernesto recibió una llamada. Su rostro se iluminó. «Lo tienen». Encontraron a Roberto en un almacén a las afueras de la ciudad. Está golpeado pero vivo. La oleada de alivio que sentí fue indescriptible. El plan, a pesar del contratiempo, había funcionado. Mientras los policías uniformados llegaban para llevarse al detenido, vi algo que me heló la sangre. 2 hombres más, observando desde el segundo piso del centro comercial. Uno de ellos hablaba frenéticamente por teléfono. «¡Ernesto!», grité señalando hacia arriba. «¡Hay más!». Los hombres, al verse descubiertos, comenzaron a moverse rápidamente hacia la salida. Ernesto alertó inmediatamente a los oficiales, quienes se desplegaron para interceptarlos. Lo que siguió fue como una película de acción, excepto que esto era dolorosamente real. Uno de los hombres fue capturado rápidamente, pero el otro logró llegar hasta el estacionamiento. «Se dirige hacia tu casa», gritó Ernesto después de recibir información por su radio. «Creen que el dinero está allí». Mi corazón se detuvo. Jenny estaba sola en casa. Mi padre y yo corrimos hacia nuestro auto, mientras Ernesto coordinaba con los oficiales para enviar refuerzos a nuestra dirección. Los minutos que tardamos en llegar fueron los más largos de mi vida. Al doblar la esquina hacia nuestra calle, vimos algo que nunca olvidaré. Todos nuestros vecinos, los mismos que habían sido aterrorizados por Karen durante meses, formaban una barrera humana frente a nuestra casa. Don Felipe, los Rodríguez, la señora Martínez, todos. El hombre que huía estaba atrapado entre el grupo de vecinos y una patrulla que acababa de llegar. Viendo que no tenía escapatoria, se rindió sin resistencia. Más tarde supimos que Jenny había alertado a los vecinos cuando vio al hombre sospechoso merodeando. En vez de esconderse, organizó rápidamente esta improvisada línea de defensa. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté a don Felipe mientras los policías se llevaban al último de los secuestradores. Después de todo lo que Karen les hizo. El anciano sonrió sabiamente. Porque así es como funciona una verdadera comunidad, Lucía. No abandonamos a nadie cuando está en peligro, incluso si esa persona nos ha hecho daño antes. Esa noche, con Roberto recuperándose en el hospital y los secuestradores bajo custodia, comprendí que habíamos ganado algo mucho más valioso que una batalla contra un consejo vecinal abusivo. Habíamos redescubierto el verdadero significado de la comunidad. Lo que ninguno podía imaginar era cómo este evento transformaría permanentemente nuestras vidas.
especialmente la de Karen, cuya mayor prueba de redención estaba apenas comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, visitas al hospital y reuniones comunitarias improvisadas. Roberto se estaba recuperando lentamente de sus heridas físicas, aunque las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Tenía 3 costillas fracturadas, contusiones en todo el cuerpo y un corte profundo sobre el ojo izquierdo que requirió 12 puntos. La primera vez que lo vi en el hospital, apenas pude reconocerlo. Este hombre disminuido y vulnerable era muy diferente del esposo silencioso de Karen, que ocasionalmente veíamos a distancia. Karen no se separaba de su lado, dormía en una incómoda silla junto a su cama y apenas comía. «Deberías descansar un poco», le sugerí durante una de nuestras visitas, genuinamente preocupada por su aspecto demacrado. Karen negó con la cabeza. «No puedo dejarlo. Todo esto es mi culpa. Los dos tomamos malas decisiones», intervino Roberto débilmente desde la cama. «Yo busqué a esos prestamistas. Yo te oculté lo grave que era nuestra situación financiera hasta que fue demasiado tarde. Fue la primera vez que vi a esta pareja como realmente eran. 2 personas imperfectas que habían cometido errores graves, pero que, en el fondo, se protegían mutuamente. No justificaba sus acciones pasadas, pero al menos las humanizaba. Una semana después del rescate, la fiscalía nos informó que habían capturado a toda la red de prestamistas. El hombre arrestado en el centro comercial había decidido cooperar, proporcionando nombres y ubicaciones a cambio de una reducción en su sentencia. Era una victoria importante, pero también significaba que los Salgado tendrían que testificar en un juicio de alto perfil. «No sé si puedo hacerlo», confesó Karen durante una reunión con el fiscal. «¿Y si buscan venganza contra nosotros? ¿Contra las personas que nos ayudaron?» «Entiendo su miedo», respondió el fiscal, «pero este caso va más allá de ustedes. Hay docenas de víctimas que no tuvieron la suerte de ser rescatadas. Su testimonio podría desmantelar toda la operación. Fue mi padre quien finalmente convenció a los Salgado. A veces, enfrentar nuestros miedos es el único camino hacia la redención», les dijo. «Ustedes tienen una oportunidad única de transformar todo este dolor en algo positivo». Mientras se preparaban para el juicio, nuestra comunidad experimentaba su propia transformación. La Asociación de Vecinos, ahora liderada oficialmente por don Felipe después de unas elecciones justas, implementó un nuevo sistema de transparencia. Todas las decisiones importantes se sometían a votación y las finanzas se publicaban mensualmente. El mayor cambio, sin embargo, fue menos tangible pero más profundo. Habíamos pasado de ser un grupo de casas adyacentes a una verdadera comunidad. Familias que antes apenas se saludaban ahora organizaban comidas compartidas. Se creó un sistema de vigilancia vecinal, no para controlar infracciones absurdas, sino para cuidarnos mutuamente. Una tarde, mientras ayudaba a organizar un evento comunitario en el parque central del fraccionamiento, don Felipe me compartió una reflexión que quedaría grabada en mi memoria. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Lucía? Karen quería control absoluto y terminó perdiéndolo todo. Tu padre ejerció su poder para ayudar a otros y terminó fortaleciendo a toda una comunidad. El día que comenzó el juicio contra los prestamistas, prácticamente todo el fraccionamiento se organizó para apoyar a los Salgado. Algunos vecinos cuidaron su casa, otros prepararon comidas, e incluso aquellos que habían sufrido directamente bajo el régimen tiránico de Karen les enviaron mensajes de apoyo. El testimonio de Roberto fue desgarrador. Detalló cómo había caído en la trampa de los préstamos abusivos, las amenazas que recibió, y cómo el miedo lo paralizó para buscar ayuda legítima. Pero fue el testimonio de Karen el que sorprendió a todos, con una claridad y honestidad que nunca le había visto. No solo describió el secuestro de su esposo, sino que también estableció conexiones entre su propio comportamiento abusivo como presidenta y la dinámica de control e intimidación que los prestamistas utilizaban. «Me convertí en una versión menor de ellos», confesó ante la corte. «Usé mi pequeña posición de poder para hacer a otros sentir impotentes, justo como estos hombres hicieron conmigo y mi esposo. Ahora puedo ver claramente lo dañino que fue». El juicio duró 3 semanas. Al final, los principales cabecillas fueron condenados a penas de hasta 25 años de prisión por extorsión, secuestro y múltiples cargos financieros. Fue una victoria completa para la fiscalía y un cierre importante para todas las víctimas. Cuando todo terminó, los Salgado nos invitaron a su casa para una pequeña reunión. Estaban vendiendo la propiedad, mucho más grande de lo que realmente podían permitirse, para mudarse a un apartamento modesto y comenzar de nuevo sin deudas. «Queremos agradecerles oficialmente», comenzó Roberto, visiblemente emocionado.
no solo nos salvaron la vida, sino que nos dieron una segunda oportunidad cuando no la merecíamos. Karen, sosteniendo la mano de su esposo, añadió, y queremos que sepan que estamos comprometidos a aprovechar esta oportunidad. Roberto ha aceptado un trabajo como asesor inmobiliario y yo he comenzado a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo para víctimas de extorsión. Fue entonces cuando nos entregaron un sobre. Dentro había una carta y un cheque por $20,000. Es la primera parte de lo que pensamos devolver a la comunidad, explicó Karen. Hemos calculado aproximadamente cuánto recaudamos indebidamente durante mi gestión. Queremos que este dinero se use para mejorar el fraccionamiento, tal vez un parque infantil, o becas para los hijos de familias con dificultades. Mi padre observó el cheque y luego miró directamente a los Salgado. ¿Están seguros? Este dinero podría ayudarles a estabilizarse financieramente. Estamos seguros, respondió Roberto con firmeza. No podemos reconstruir nuestra vida sobre los mismos cimientos que nos llevaron a este desastre. Necesitamos hacer las cosas correctamente esta vez. Don Felipe, quien también había sido invitado, sugirió crear un comité comunitario para decidir el mejor uso de estos fondos. Podríamos comenzar ese parque infantil que tanto nos hace falta, propuso, y llamarlo Parque Reconciliación. Todos estuvimos de acuerdo. En las semanas siguientes, vecinos de todas las edades participaron en el diseño y construcción del parque. Incluso los Salgado, a pesar de estar en pleno proceso de mudanza, dedicaron horas de trabajo voluntario. El día de la inauguración del parque coincidió con la despedida de los Salgado del fraccionamiento. Fue una jornada agridulce. El parque quedó hermoso, con columpios, toboganes y un área de picnic donde las familias podían reunirse. En la entrada, una pequeña placa recogía una sencilla pero poderosa frase: de las crisis nacen las oportunidades, de los errores, el aprendizaje. Después de cortar la cinta inaugural, Karen se acercó a mí con algo en las manos. La famosa multa rosa que había iniciado todo. Quiero que la conserves, me dijo, entregándomela, como recordatorio de que a veces el papel más insignificante puede desencadenar el cambio más profundo. Mientras veía alejarse el auto de los Salgado, reflexioné sobre el extraño viaje que habíamos recorrido. Lo que comenzó como una indignación por una multa absurda, había terminado transformando a toda una comunidad y salvando vidas. Mi padre, parado a mi lado, parecía leer mis pensamientos. A veces no elegimos nuestras batallas, Lucía. A veces las batallas nos eligen a nosotros. 6 meses después, recibimos una carta de los Salgado con una fotografía de su nuevo y modesto apartamento. Parecían más felices y en paz de lo que nunca los habíamos visto en su lujosa casa del fraccionamiento. La carta terminaba con una frase que capturaba perfectamente su transformación. Perdimos todo lo que teníamos, pero encontramos todo lo que necesitábamos. Y en cuanto a nuestra comunidad, el legado más duradero de toda esta experiencia no fue el parque, ni las nuevas reglas transparentes de la asociación. Fue el entendimiento profundo de que el verdadero poder no radica en controlar a otros, sino en estar dispuestos a ayudar cuando más se necesita, incluso a aquellos que no parecen merecerlo. Han pasado 3 años desde aquellos intensos acontecimientos. Nuestro fraccionamiento Las Flores es ahora conocido en la ciudad como un modelo de comunidad organizada y solidaria. El Parque Reconciliación se ha convertido en un punto de encuentro no solo para nuestros vecinos, sino también para familias de colonias cercanas. Don Felipe sigue siendo el presidente de la asociación, aunque ya habla de retirarse pronto. Bajo su liderazgo tranquilo, hemos implementado iniciativas que ni siquiera imaginábamos antes. Un huerto comunitario, un programa de tutorías para niños y un sistema de apoyo para vecinos mayores que viven solos. En cuanto a los Salgado, mantenemos contacto regular. Roberto ahora dirige un modesto pero exitoso negocio de asesoría inmobiliaria. Se especializa en ayudar a familias a encontrar viviendas que realmente pueden pagar, no las que les harían parecer exitosos. Karen, por su parte, se ha convertido en una activista contra los préstamos abusivos. Da charlas en escuelas y comunidades sobre los peligros del sobreendeudamiento y la presión social por mantener apariencias. El mes pasado, durante una visita a la ciudad, cenaron en nuestra casa. Ver a Karen y a mi hermana Jenny conversando animadamente sobre proyectos comunitarios fue uno de esos momentos que confirman cómo las personas pueden transformarse genuinamente. Yo me gradué de la Facultad de Derecho y ahora trabajo en un bufete que, entre otros casos, representa pro bono a víctimas de extorsión financiera. Mi padre dice que encontré mi vocación gracias a esa multa rosa, y creo que tiene razón.
Lo más sorprendente es cómo ha cambiado nuestra percepción del poder. Mi padre, con toda su influencia en el banco, podría haber destruido a los Salgado con una simple firma rechazando su préstamo. Karen, en su momento, usó su pequeña autoridad para aterrorizar a una comunidad entera. La diferencia estuvo en cómo cada uno eligió ejercer ese poder. Ayer, mientras tomábamos café en el parque, vi a una mujer colocar un papel en el parabrisas de un auto mal estacionado. Por un segundo, sentí ese antiguo escalofrío. Pero cuando me acerqué, descubrí que no era una multa, sino una nota amable recordando al dueño que había un espacio designado a pocos metros. Pequeños gestos, grandes diferencias. Así es como ahora resolvemos las cosas en Las Flores. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.